La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. En modo geométrico, la refutación. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gran gusto darles la bienvenida a la 9ª temporada de Urbi et Orbi. Gracias por acompañarnos, gracias por recomendarnos y muchas gracias por seguir aquí votando corriente con nosotros. Empezamos como de costumbre en Grecia. Sócrates está en prisión, esperando su ejecución. Algunos amigos han organizado su fuga, posiblemente a Tesalia, pero Sócrates rechaza de tajo la propuesta. Esta es la situación que narra Platón en su diálogo Critón, presentándonos una conversación íntima que aborda la pregunta sobre la obediencia, la ley y la responsabilidad política. ¿Debe uno obedecer las leyes incluso cuando son injustas? ¿Existe un deber moral de permanecer fiel al Estado que nos formó? ¿Puede cometer injusticia quien desobedece una sentencia injusta? Este es un diálogo breve y hermoso, en el que Sócrates sienta las bases de la filosofía política occidental, la idea del contrato social, de los deberes de gratitud, de la legitimidad de la ley y de la diferencia entre legislar y juzgar. Hoy me cuenta el compañero que aquí empezó buena parte de nuestra tradición política. Y aquí comenzamos nosotros un nuevo año, haciendo filosofía para no filósofos, para la ciudad y el mundo. Este es nuestro episodio número 101, Sócrates y la obediencia política. Me siento un octogenario. ¿Por qué? Porque nos demoramos 6 años, 100 episodios, para poder hacer esto. Que no sabemos si va a salir bien, pero primero me siento como un octogenario, pero además los octogenarios cuando descifran estas cosas que son tan simples se sienten como si estuviéramos viviendo 2 siglos adelante. Para claridad de quien nos esté oyendo, esto al que se refiere Octavio es que estamos por primera vez grabándonos no solamente en audio, sino en video. Sí, en video. Sigue siendo muy artesanal, además. Mucho. Sí, sigue siendo artesanal, pero bueno, vamos a ver si esta prueba nos sirve. Sobre todo estamos haciéndola a ver si nos inventamos otras cosas que nos han pedido por ahí, sobre todo en la cuenta de Instagram. Sí. Vamos a ver qué pasa con este porque, experimento. Y porque Camilo, el productor, dice que ahora la gente escucha podcasts es en YouTube. Entonces dije, bueno, habrá que montarnos en la onda de lo que le funciona a la audiencia y parece que el video es tan importante como la voz, como el audio. Ahora sí que me siento yo en Charlas con Pacheco. Programa de los 90 que a mí me gustaba mucho. Oiga, le voy a echar pues, como estamos en inicio de temporada, hombre, compañero, felicidades, feliz 2026 y todo lo demás. Lo mismo. Le voy a echar 3 datos inútiles pero divertidos. Juepucha. A ver, hágale. Uno que le va a interesar mucho a usted, especialmente por el invierno en Nueva York. Cuente. Imagínese que 40 grados centígrados y 40 grados Fahrenheit son exactamente la misma temperatura. ¿Así? Sí, ahí se encuentran, yo no sabía y pues sí, es lo mismo 40 centígrados porque la brecha se empieza a cerrar. Es por eso. Vea usted. Bueno, se delata mi desconocimiento de la fórmula de conversión. A pesar de llevar, 17, 18 años en Estados Unidos, todavía soy incapaz de pensar en grados Fahrenheit. Todavía pienso en grados centígrados. Yo lo único que sé es que 32 Fahrenheit es 1 centígrado. Creo que es así la cosa. En fin, bueno. El segundo es que Aerosmith, ¿usted sabe quién es Aerosmith o no? Sí, los cantantes, claro, la los banda. Los cantantes, a mí me fascina cuando usted dice los cantantes. Sí, ellos realmente es solo un cantante. Bueno, pero los músicos, espectacular. La orquesta de Aerosmith. Ellos han ganado más plata teniendo su repertorio en un videojuego que se llama Guitar Hero que vendiendo álbumes. No jodas. Imagine eso. Wow, ese es un datazo. Ese es un datazo. Y otro que este sí es más inútil todavía. Encontré por ahí que casi siempre los anuncios publicitarios de los relojes marcan las 10:10. ¿Y eso tendrá propósito o razón de ser? ¿Será que ve más bonito así, que es como más simétrico? No sé, pero échele ojo y verá que sí. Esa no es, no se supone que uno debe coger el volante del carro a las 10:10. Ay, ve este man. Para que vea usted. Vea. Muy bien.
De Y pronto. voy a ponernos hoy, antes de que grabáramos, hice una convocatoria en Instagram, A invitando a la gente. Les dije, bueno, ¿quién quiere izar bandera? Y a los más originales los vamos a poner a izar bandera. A ver. Entonces apareció Joa Jaramillo diciendo, yo me la merezco porque regresé como hijo pródigo, después de un embarazo y un posparto con cerebro de chorlito. Sus palabras, juepucha. no las mías. Julián González luego dice que porque está escuchando nuevamente todos los episodios tras tener disentería. Y Hugo Alexander nos puso a izar bandera a nosotros. Dijo, ustedes son los que deberían izar bandera porque llevan ya 6 años haciendo esta vaina. Hombre, Muchas gracias, mi querido Hugo. Y una mención ¿Verdad? especial a Sebastián Castaño, que se ha encargado de que el algoritmo nos escuche en 4 países distintos. Marianelli Mariaca, porque es tan de malas, dice ella, que lejos de elegir el estoicismo, por supervivencia se le impone. Y Alejandro Zuluaga, este va a estar bacano, ese es poste. Alejandro Zuluaga, porque su primer nombre es David, o sea, David Zuluaga, Sí. y su mamá es de Manzanares. Ah, no fregues, ese es Manzanares, pariente Caldas. mío. Tiene que ser, búsquelo, porque eso ahí pues, en Ese la debe ser carretera le primo. tuvo que haber comunicado. Tiene que ser primo. Por un lado u Arrancamos otro. entonces con esta nueva temporada, compañero. Me alegra Sí, mucho señor. volverlo a ver. No volverlo a ver, verlo por primera vez mientras grabamos. Llevamos rato sin vernos. Sí. Sí, señor. Arrancamos temporada y vamos a hacer esta vez, mucho, vamos a desatrasarnos. Mm. Porque la verdad, tal vez alguna vez lo habremos comentado al aire, una gran parte de mi formación filosófica, sobre todo en el contexto de mi doctorado, fue en filosofía política. Sí. Y hace poco conversando, usted y yo, y con María Cristina y con Camilo, pues caíamos en la cuenta de que la verdad no es mucho lo que hemos hecho sobre filosofía política. Hemos hecho algunas cositas aquí y allá. Hicimos el año pasado ese episodio sobre Carl Schmitt, hicimos el de Robert Nozick y el libertarianismo, o los libertarios. Hicimos aquella serie sobre Maquiavelo, Montesquieu y los Federalist Papers, pero hay mucha tela aún por cortar, y ahora la verdad, una gran parte de mi formación filosófica, como decía, es precisamente en ese campo. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no echarnos al agua? Porque además, más concretamente, nunca hemos hablado sobre mi disertación doctoral. Entonces, Que además usted me la mandó cuando la imagínese. entregó y yo lo acompañé a su disertación. ¿Eso fue hace cuántos años? eso fue fue 2018. 2018. En el 2018, O sea, ya es verdad. hace Usted 8 me años. acompañó en persona a la defensa Sí. oral de mi Y disertación, nos eso es metimos correcto. una fiesta más buena después. Sí. Nos subimos a ese tren más borrachos que un berraco. Una belleza. Eso es verdad. Y entonces yo hice el intento hace 8 años de leerla. Entendí muy poco. Entonces estábamos hablando de eso hace un par de semanas y decíamos, de pronto si yo la vuelvo a leer ya entiendo un poquito más. De pronto, digamos que creo que el reto es constatar si al cabo de 6 años de estarle a usted martillando filosofía a diestra y siniestra, su asimilación de esa disertación ha cambiado versus Vale lo la que fue en pena. el año 2018. Vamos a Total. ver, ya Sí, lo sí, sabremos. Entonces, para calentar motores en torno a ese tema, que más que un tema es una rama de la filosofía que abarca muchísimos temas, pues creía yo, y usted me aceptó la propuesta, que el punto natural para iniciar el diálogo es, como de costumbre en Grecia, como suele ser el caso entre nosotros con Platón, pero más concretamente con un diálogo platónico que se llama el Critón. Antes de eso, antes de entrar en materia, casi se me olvidó, Octavio, le tengo yo a usted un buen dato. No jodas. ¿Se acuerda que la temporada pasada hicimos ese experimento de un capítulo en el que usted me cogió al rompe y estuvimos hablando de un ensayo que yo intenté escribir para un concurso de ensayo? ¿Quiere que ¿Lo le diga? escribió? No lo escribí. Entonces. Pero el ensayo ganador del concurso tiene en esencia la misma tesis que yo le esbocé ¿En a usted. serio? Sí, señor. Y tenemos la ventaja de que lo dijimos on the record, como Ajá. dicen los gringos, y está al Sí. aire. Se lo ganó un tipo que se llama Anil Seth, que es me parece que él es experto en neurociencia, un tipo muy interesante y con gran sensibilidad filosófica, y su tesis digamos en resumidas cuentas es que lo vivo
es más esencial que lo consciente y que la vida precede a la conciencia. O sea que bastante semejante, no voy a decir yo que en la argumentación y en la sustancia, pero al menos la tesis orientadora del ensayo que en efecto ganó el concurso, bastante próxima a la tesis que yo intenté proponer y fracasé. Le voy a hacer una pregunta al respecto. Señor. ¿Qué reflexión o sensación incluso le suscita a usted cuando está ante una situación como esas? Cuando se le ocurre una idea y en cambio la ve hecha realidad en manos de otra persona. Me acuerdo mucho de una frase que me enseñó a mí una vez Saúl Roll, que es en latín pereant cui ante nos nostra dixerunt. Que mueran aquellos que dicen lo que yo pienso antes de que lo alcance yo a decir, mal traducida. Es una expresión, digamos, de la frustración natural de todos los académicos o los pensadores que alguna vez tienen una idea, tienen una noción y cuando van y se percatan de que ya otro la escribió y la publicó. A mí me pasa con historias también. Claro. No sé cómo se traduciría en latín el que no los hace, los ve hacer. No, me toca sentarme a traducirle, después se la mando. Hágame ese homenaje. Pero lo bueno del cuento es que la frase es de quien era el profesor de latín, creo que de San Anselmo o de Santo Tomás, uno de los dos, y la brecha histórica es notable entre ambos, pero creo que de San Anselmo. Es decir, es una frase antiquísima, ya hacía muchos siglos estaba esa sensación muy viva entre muchos. Entonces la comparto, la tuve yo, aunque debo decir con absoluta franqueza que estoy seguro de que la versión de Anil Seth de esa idea es bastante más merecedora del tiempo del lector que la que habría yo propuesto. Entonces a mí me parece justo que la cosa muy modesto pues, de su parte, pero no, es que no hemos visto el ensayo terminado suyo, entonces no podemos tener una opinión objetiva al respecto. Y no sabemos si hemos de verlo o no algún día. Pero, ¿qué dice usted? ¿Todavía tiene ganas o ya tiene otras inquietudes? No, hay que sentarse a hacer el esfuerzo. De hecho, no he leído el de Anil Seth pensando en que de pronto si me animo a escribir el mío es más interesante con el ejercicio de luego contrastarlos sin que esté viciada mi versión por la suya. Que repito, la de él estoy seguro es muy, muy, muy superior, pero como a veces escribir es más un proceso de autoelucidación, entonces no quiero perder ese valor del proceso de escribirlo por cuenta de antes encontrarme pues con el detalle y los argumentos de Seth. Pero bueno, perdón, se nos ha ido muy larga la introducción y por las ramas. Como siempre nosotros empezando temporada pues nos damos el gustico. Como eso siempre. Está bien. Pero ese dato no me lo podía guardar porque está muy bueno. Me parece una casualidad muy, muy especial. Entonces, decía Oiga, yo... qué bonito el Critón, me gustó mucho. Es una berraquera, ¿no? Sí, entonces, es corto pero bien sustancioso. Es una belleza diálogo. Empecemos entonces en el fondo del asunto. Nosotros ya habíamos hecho sendos capítulos acerca de dos de los más tempranos o iniciales diálogos platónicos, la apología y el Fedón, ¿sí? Que ocurren en torno al juicio y la muerte de Sócrates. En la apología se da el juicio de Sócrates y su condena. Entonces, claro, para no confundir a los oyentes, el Fedón nosotros lo contemplamos. Esto lo hablamos entre nosotros. El Fedro. Ajá, exacto. El Fedro, el sí, gracias. El Fedro, ajá. Siempre los confundo. Entonces, la apología versa sobre el juicio de Sócrates y el Fedro es el momento de la muerte de Sócrates y la discusión filosófica que en ese ámbito se da acerca de la naturaleza de la vida después de la muerte, la relación de la persona con el hecho inminente del morir, y obviamente allí es cuando Sócrates bebe la cicuta y se lleva a término la condena que se había proferido en el marco de la apología. Pues hay un diálogo que ocurre entre los dos. Cuando digo entre los dos no me refiero al momento en que Platón lo escribió, obviamente la fecha exacta de cada una de estas cosas es incierta, sino en la secuencia de hechos sobre la vida de Sócrates. Entre que lo condenan en la apología y que bebe la cicuta para morir en el Fedro, está el momento que retrata el Critón. En el Critón, Sócrates está preso. Ya lo condenaron y no se ha llevado a término la ejecución de su pena. Está allí en la cárcel. Y van sus amigos a decirle a Sócrates, usted tiene que volarse de acá. Y Critón, uno de sus amigos, en concreto le propone a Sócrates que él, con otros amigos suyos, están dispuestos a recoger una platica para sobornar a los guardias y sacar a Sócrates y llevárselo al exilio, sacarlo de Atenas. Con un argumento
muy concreto. Y es que le dice Critón a Sócrates: vea, hombre, usted toda la vida nos dijo que lo peor que uno puede hacer es cometer una injusticia para con alguien más, ¿sí? Sócrates famosamente decía que la injusticia es mejor padecerla que cometerla. Y Critón le dice: pero vea, como usted es un tipo inocente, el hecho de que usted se someta a la pena injusta que le han impuesto es una injusticia para con nosotros, sus amigos, y para con sus hijos. Sí. Aquí estamos sus amigos, está su familia, están sus hijos, y nos va a tocar a todos padecer la injusticia de su muerte. Pero al tener usted la opción de evadir ese castigo, de evadir esa pena de muerte que se le ha impuesto, el no hacerlo equivale a que usted nos impone la injusticia a nosotros. El argumento de Critón tiene una premisa muy interesante, muy importante, y es que esencialmente equipara, para efectos de la valoración moral de la conducta, la condena activa que han impuesto los jurados contra Sócrates, que es la condena de que tiene que morir, y la omisión de Sócrates de no hacer uso de la salida que le ofrecen los amigos, ¿cierto? Obviamente Sócrates no se condenó a sí mismo a muerte, en sentido estricto y literal, pero cuando Sócrates tiene la opción de no morir, porque sus amigos están dispuestos a facilitar su escape, su huida, lo que Critón dice es: al usted no optar por esa solución que le planteamos, su omisión, su no hacerlo, es equivalente a que nos imponga a nosotros la injusticia de su muerte. Ese es el argumento de Critón. Digamos que hago explícita esa premisa porque es bien controversial, de entrada, esa equiparación entre la omisión de Sócrates y la acción del jurado. En el diálogo que tiene Critón con su amigo, trata a Sócrates como si Sócrates fuera el agente activo de su propia muerte injusta. Obviamente, eso no es fiel a los hechos, no del todo, porque la condena injusta de la muerte de Sócrates es hechura del jurado, de sus conciudadanos atenienses que lo han condenado. No es del propio Sócrates. Pero hay una equiparación ahí que es interesante y podemos ponerla en remojo, en pausa. De pronto Póngame volvemos esta a ella. también en remojo, la que le voy a dar a continuación, y es que desde ese momento, muy temprano en el texto, yo empiezo a enredarme con el carácter injusto de la condena misma. Sí, Porque ese es uno de los argumentos de Critón. sí, sí. Entonces déjeme en remojo porque además también quiero que Muy hablemos importante. más de aquello que ya después le cuenta Sócrates a Critón, de lo que las leyes mismas le dicen a Sócrates. Exacto. Que eso es exacto. muy bello. Sí. Muy importante. Entonces, para allá vamos. Esa pregunta es clave. Entonces, podríamos decir que el argumento de Critón, en resumidas cuentas, tiene dos presupuestos importantes. El primero es una equiparación de la omisión de Sócrates, el abstenerse de utilizar el recurso que le ofrecen sus amigos de la huida, Sí. con la acción positiva del jurado de sus conciudadanos que en efecto lo condenan a muerte. Y dice, esa omisión es una imposición de una injusticia para con nosotros. Primera premisa. La segunda premisa es exactamente lo que usted dice, y es que el llevar a cabo la condena es una injusticia. Y eso admite su discusión. Eso es lo que le plantea Critón, y todo el diálogo gira en torno a la resolución de ese dilema que se le lleva a Sócrates, que Critón y sus amigos y sus compañeros le llevan a Sócrates, que es, pues volémonos, usted se puede volar, nosotros lo podemos ayudar y así evitar una condena que es injusta, o usted se puede quedar y llevarla a término, que es lo que en efecto ocurre, como ya sabemos, porque ya hablamos del Fedro, ¿no? Hay unas cosas muy bonitas en la forma del relato que también quiero rescatar para antojar a los oyentes a que la lean, y es esa sorpresa de Critón al ver o al encontrar a Sócrates, número uno, durmiendo profundamente, Sí. a puertas de que lo pasaran al papayo. Sí. Y número dos, cuando se despierta, pues que él le diga, es que estoy absolutamente tranquilo. Es decir, Critón pensaba encontrarse de pronto con un filósofo reflexivo y escéptico o contestatario con relación a su condena, y en cambio lo que encuentra es una persona absolutamente tranquila, y digamos que aceptando la voluntad de lo que iba a ocurrir a continuación. Eso me pareció muy lindo porque lo describe pues Platón de una manera muy bella, pues.
y es concordante a cabalidad con la personalidad de Sócrates toda. Sócrates insiste una y otra vez que la muerte como tal no es un hecho malo, no es una cosa que de sí sea mala para la persona que muere. Sí. Y además reitera en el contexto del Critón que lo que importa, y eso tiene que ver con la observación o su pregunta de si aquí hay una injusticia o no, dice Sócrates, lo que importa no es vivir, lo que importa es vivir bien, es el buen vivir. Sí. Entonces, de entrada, solamente con esa observación, Sócrates le pone un signo de interrogación a esta aseveración de que su muerte de sí es una injusticia. Porque si la manera de seguir viviendo, de seguir vivo, menoscaba el buen vivir, pues no es tan claro que se trate de una injusticia en el sentido que importa para Sócrates, porque, repito, de lo que se trata, el juego de la vida, no es de vivir más tiempo, sino de vivir bien. Entonces, acciones, conductas que de golpe extiendan la temporalidad del vivir, no por lo tanto son, en criterio de Sócrates, deseables. Eso no basta para justificarlas. Tiene que tener una conexión con el buen vivir, que es lo que realmente importa. Muy bien. ¿Por qué este diálogo entonces es tan interesante y tan útil, creo yo, para abrir el camino de la discusión acerca de ciertas cuestiones fundamentales en la filosofía política? Pues porque Sócrates convierte esta invitación de Critón en una oportunidad para recorrer un catálogo de razones que justifican su obediencia del fallo, de la decisión que a todas luces juzga injusta. No es un secreto para nadie que para Sócrates su propia condena es una injusticia. A fin de cuentas, él estuvo allá en el tribunal y de hecho cuando le pidieron que propusiera una condena alternativa, dijo, no, es que antes ustedes deberían pagarme a mí por todo el bien que yo le he hecho a Atenas. No hay duda de que para Sócrates su condena es una injusticia. De ahí mi enredo. Exactamente. Ajá. Digamos, de eso no hay duda. Sí. Pero aún así Sócrates decide no optar por la opción que plantea Critón, no fugarse y enfrentar la pena por injusta que haya sido, al menos a la luz de las deliberaciones que se plasman en la Apología de Sócrates, en ese diálogo que nos narra el juicio como tal. Al recorrer ese catálogo de razones, Sócrates prácticamente plantea el ramillete principal de las teorías que hay acerca del principio de la legitimidad política y del fundamento de la obligación de obediencia de los ciudadanos ante las leyes. Lo hace, usted ya lo señaló, Octi, contándole a Critón cómo sería un diálogo entre él, Sócrates, y las leyes de Atenas si él tuviera que justificarle a ellas su decisión de fugarse. Sí. Entonces, además, como suele ocurrir, encontramos en este diálogo la creatividad literaria espléndida del propio Platón, ¿no? Que construyó un diálogo imaginario entre Sócrates y las leyes dentro del diálogo entre Sócrates y Critón. Eso ya es bellamente y característicamente platónico. Y son básicamente 6 razones las que da Sócrates para decir, no, me quedo, no tengo cómo justificar la fuga que me propone usted de Critón. Primer argumento es que desobedecer esa sentencia que han adoptado los conciudadanos de Sócrates, esa condena, desobedecerla equivale a destruir las leyes. Sí. Y esa destrucción de las leyes es algo así como una versión política de la venganza o de la retaliación en el ámbito de las relaciones privadas. Es una suerte de lex talionis, de ojo por ojo, diente por diente. Ustedes entonces, las leyes, entre comillas, me destruyen me a mí con tratan injustamente, entonces pues yo injustamente también me exactamente. Entonces, primera objeción de Sócrates es la desobediencia es equivalente al menoscabo, o mejor, la destrucción de las leyes, es por lo tanto una retaliación y es por lo tanto inaceptable, porque es pagar la injusticia con otra injusticia. Y en este caso, como dicen los gringos, 2 wrongs don't make a right. Dos injusticias no producen justicia. Exactamente. Primer argumento. Segundo argumento, muy en la dirección de lo que usted preguntaba, de si se trata o no de una injusticia, esta condena de muerte. El segundo argumento es equivalente a lo que
en derecho se llama el principio de res judicata pro veritate habetur, que es la idea de que cuando uno va a un juicio, cuando uno se enfrenta a una decisión judicial, lo que un juez determina, lo que un árbitro defina, las partes han acordado que lo darán por verdadero, sea o no sea verdadero, lo darán por verdadero. Res judicata pro veritate habetur. Es decir, damos por verdadero aquello que se juzga verdadero en el marco de un proceso de alguna naturaleza cuyas partes han acordado que así será tratado. El mensaje de eso es, mire, el juicio de Sócrates supone, previa a la conclusión del mismo, previa a la decisión, supone un acuerdo de alguna naturaleza entre las partes, entre Sócrates y sus conciudadanos, de que lo que allí se concluya se dará por cierto entre las partes. Es algo así como decir que en el ámbito de la ley, en el ámbito de la justicia, se suspende el criterio de lo que es de verdad el caso y se adopta un criterio de lo que damos por caso, damos por verdadero, con unas reglas. ¿Cuál es la regla que aplica en este caso? Pues la decisión mayoritaria del Tribunal de los Ciudadanos de Atenas. Eso es importante porque evidentemente en los asuntos humanos, lo que en efecto es cierto, no necesariamente coincide con lo que en la aplicación de las normas, en la aplicación de la ley, se da por cierto. Pero para que pueda haber ley, para que pueda haber decisiones colectivas acerca de lo justo y de lo injusto, tenemos que tener unas normas decisorias, unos criterios compartidos para decidir. Y esos criterios compartidos para decidir no siempre dan con lo que en efecto es verdadero. Pero en algún momento tienen que estar ya exentos de más cuestionamiento. Tiene que haber una decisión. ¿Sí? Eso es muy común en todos los asuntos humanos. Piense, ni siquiera tiene uno que irse al ámbito de lo judicial. Usted puede tener un desacuerdo con un amigo que puede ser un desacuerdo de interpretación, ¿no? De pronto tuvo usted alguna vez una conversación con alguien y se pusieron de acuerdo en que iban a hacer tal o cual cosa, pero hoy hay cierta disputa, cierta ambigüedad de pronto inherente a aquello que acordaron en principio y le dicen a un tercero, oiga, venga, defina usted y lo que usted defina, eso es lo que va. Haga el arbitraje. Exactamente. Y no es necesario que las partes crean que lo que se define de esa manera es en efecto lo correcto. Lo único que es necesario es que las partes coincidan en que lo que así se ha de definir se tendrá por verdad. Lo que haya que hacer. Se tratará por verdad. Exactamente. Sí. Entonces, ese segundo argumento, repito, muy en la línea de su primera pregunta, sería como contestarle a Critón, no, aquí no hay una injusticia en ese sentido. Aquí hay una decisión de la Corte de Atenas, del Tribunal de los Ciudadanos de Atenas, y en virtud de que esa es la decisión que tomaron, de conformidad con sus reglas decisorias, sí, basta para darla por justa en el ámbito de lo político. Ese es el segundo argumento que ofrece Sócrates. Es que sería imposible tener instituciones comunes, sería imposible tener una aplicación social de las normas, de las reglas, si no aceptamos que incluso cuando la decisión discrepa de lo verdadero, tenemos que a veces atenernos a la decisión, no a lo verdadero. Claro, de otra forma no habría sociedad, dicen también ahí en el mismo texto. Exacto. Ese es el segundo argumento. Okay. Tercer argumento. Las leyes le dicen a Sócrates, oiga, usted nació acá, usted creció acá, usted se educó al amparo de la sociedad que nosotros hemos construido, que nosotras, las leyes de Atenas, hemos construido. Sí, exactamente. Usted tiene una de gratitud con nosotros. Y además vivía usted tan bueno y tan conforme y tan contento aquí que ni siquiera nunca se fue para otro lado. Muy bien, muy importante. Habiendo tenido usted la opción. Pero ojo, ese tratémoslo como un cuarto argumento y ya le voy a explicar por qué es distinto. Okay. Sí, ya le voy a explicar por qué es distinto. Vale. El primer argumento, mejor, el tercero en nuestra lista. Sí, sé por qué. Sí, es verdad. Bueno. Sí, el tercero en nuestra lista, llamémoslo el argumento de la gratitud, el argumento del beneficio. Cuando yo confiero un beneficio a otra persona, esa persona adquiere una obligación de gratitud para conmigo. Ese es el argumento que plantean las leyes y la analogía la hacen con el tema de los padres, de las madres y los padres. Sí. Su papá y su mamá
Usted nace, lo crían, lo cuidan, le ayudan y por lo tanto usted tiene un deber de gratitud para con ellos, no muy distinto del que tiene para con las leyes de Atenas, porque las leyes de Atenas fueron tanto parte de su crianza, de su educación, de su formación, de su crecimiento como su papá y su mamá. Sí. Ahora, ese argumento, que es muy importante en la historia del pensamiento político, tiene una gran debilidad. Y es que, o por lo menos una debilidad a ojos de nuestra sensibilidad moderna. Y es que usted le puede imponer un beneficio a alguien sin que esa persona se lo pida. De acuerdo. Entonces, sí. si el argumento funcionara tal y como lo plantean las leyes, mire usted lo interesante, la implicación. Yo podría llenar a otros de obligaciones para conmigo a punta de conferirles beneficios que no me han pedido. A usted, yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que se ha encontrado con una persona que de pronto se exceda, vaya más allá de la norma en dar regalos, por ejemplo. Atenciones. En atenciones. Sí. Pregúntese por qué eso a veces raya en lo incómodo. Sí. ¿Por qué Es hay cierto. un límite implícito en sociedad acerca de los beneficios no solicitados que Así aceptamos de otra persona? Porque todos sentimos, digamos, la fuerza de esa gratitud que amarra. Absolutamente, claro. Entre más generoso sea el otro lado para con uno sin razón aparente alguna, Más se siente usted más obligado. comprometido está uno. Exactamente. Claro. ¿Y por qué eso suscita incomodidad? Porque llega un punto en que uno dice, un momentico, a mí no me pueden obligar a más y a más y a más sin que yo lo esté pidiendo. De acuerdo. Por encima de mi voluntad. Sí. Entonces, ese es un argumento, repito, importantísimo en la historia del pensamiento político. La idea de que los seres humanos tenemos obligaciones o deberes de gratitud. Hay muchísimos filósofos que han sido radicalmente escépticos de eso y lo han sido fundamentalmente por la razón que le estoy ofreciendo, y es que el vínculo del beneficio al deber de la gratitud no pasa por el consentimiento, no pasa por la voluntad de la persona obligada. Entonces, ese tercer O argumento sea, que que no ofrece debería Sócrates, existir necesidad de gratitud, dirían estas posturas, ¿o qué? algunos, sí, Ya, correcto. ok. Algunos filósofos dicen, no, mire, ese argumento es muy peligroso, porque es que ese argumento significa que yo puedo unilateralmente crearle a los demás un Inducir. sinnúmero de obligaciones De acuerdo. que no han pedido, que no han aceptado. El hecho de que yo le confiera a alguien un beneficio no pedido, no solicitado, no puede significar que yo entonces tenga ese poder unilateral de someter al otro a un deber moral para conmigo. Entendido. Ahora, fíjese que si uno se va al extremo de negar eso, se vuelve difícil explicar la otra intuición moral que todos tenemos, y es que efectivamente hay cosas como, por ejemplo, deberes de gratitud para con los padres. Ujú. Y en eso hay filósofos unos más coherentes que otros, ¿no? Que Hay además, algunos que se van En al ese fondo. específicamente está muy bien citado en la conversación de Sócrates con las leyes. Exactamente. Expresamente lo dice. Exactamente. Entonces, ahí hay un tire y afloje entre Sí. Sócrates y las leyes, pero que va al corazón de todo un tipo de argumento importantísimo, repito, en la historia del pensamiento político, que es el de que las obligaciones, en el caso concreto, la obligación, digamos, de lealtad política para con el Estado, de obediencia de las leyes, etcétera, está fundada, esa obligación, en los beneficios no consentidos y no solicitados, pero reales, que hemos recibido. La crítica, repito, de ese argumento es que si uno lleva al extremo o a sus conclusiones lógicas esa derivación de una obligación desde un beneficio que se confiere sin solicitud o consentimiento del otro, entonces todos tenemos el poder de crearle sin número de obligaciones a los demás a punta de regalos y de favores y de ayudas que el otro puede que no haya pedido, puede que no haya solicitado. Ese es el tercer argumento. Ok. El cuarto, que es el que más nos va a ocupar en esta temporada, es uno de los planteamientos primeros en la historia de la filosofía de la idea del contrato social, en esencia. Y ahí es donde entra lo que usted estaba diciendo exactamente hace un momento. Y es que las leyes le dicen a Sócrates, además, Sócrates, vos has vivido acá toda la vida, Sí. y nunca te fuiste, y aquí nadie te obligó a quedarte, y tú aceptaste ir al juicio, y tuviste a tus hijos en Atenas,
Y aquí nadie lo obligó, señor Sócrates, Tan a buen quedarse vividero viviendo es acá. que tuvo los hijos aquí. Exactamente. Más o menos le dicen palabras más, palabras menos las leyes a Sócrates en esa conversación. Exactamente. Además, muy específico al caso de Sócrates, cuando en la apología, en el marco de su juicio, tuvo Sócrates la opción de plantear una pena alternativa, tampoco allí propuso el exilio. Lo que las leyes están queriendo decirle a Sócrates, sin ponerlo en esos términos, de nuevo, muy modernos, es que Sócrates le ha dado su consentimiento tácito a la autoridad de las leyes. Sí. ¿Por qué no haberse ido de Atenas es un argumento? Es un argumento porque cuando usted tiene la opción de irse de Atenas y no ejerce esa opción, es más o menos equivalente, es lo que sugieren las leyes, a el haber decidido ser ciudadano de Atenas. Las leyes reconocen que pues cuando Sócrates nació en Atenas y lo criaron en Atenas, pues eso no fue decisión de él, eso fue un accidente de fortuna. Pero que ya de adulto, de grande, se haya querido quedar pudiendo haberse ido, Buscado otros lugares que de pronto cobijaran mejor sus expectativas como ciudadano. fuera, Eso era autonomía de él. exacto, es más o menos comparable a que Sócrates, ya adulto, hubiera tenido enfrente suyo el menú de todas las polis griegas y hubiera dicho, quiero vivir en Atenas. Y en general reconocemos que cuando una persona, por decisión propia, por su consentimiento, accede a un esquema de cooperación social de alguna naturaleza, ahí sí que es cierto que se ha impuesto a sí misma, la persona, las obligaciones derivadas de ese esquema. Si yo escojo en qué país vivir como adulto, consciente, autónomo, racional, teniendo opciones, ninguna de las cuales tiene un costo, digamos, equiparable a la prohibición de facto. Si yo en esas circunstancias decido vivir o aquí o allá, entonces sí es plausible decir que hago mías y me impongo a mí mismo las obligaciones derivadas de la participación del esquema social de cada uno de esos lugares, o mejor, de aquel en el cual decido quedarme o en el cual opto por vivir. Ese es el quid de la discusión en toda la historia del contrato social como filosofía política, como planteamiento de la legitimidad de la autoridad pública y de las obligaciones de los ciudadanos de acatarla. Ahí está la esencia del debate que nos va a ocupar una buena parte de esta temporada. En virtud Esa es la de que esencia. esa es la discusión La central. aceptación, ni siquiera tácita, sino la aceptación del marco normativo en el cual uno vive. Exactamente. Ya. Piénselo de esta manera, Octi. La premisa central de este cuarto argumento en el diálogo entre Sócrates y las leyes, la premisa central es que cuando yo consiento una obligación, esa obligación adquiere validez y fuerza. Uh-huh. Mi consentimiento, mi voluntad, mi libre aceptación tiene la fuerza de crear esas obligaciones que no existían. Precisamente, Y la premisa que consentir faltaba en el contexto de Sócrates y todo lo que lo rodea en esta condena es haber permanecido en Ah, bueno. Y las leyes están diciendo que el no haber ejercido la opción de salida, cuando la tenía, basta
para el Ahí es consentimiento. donde yo estoy enredado. ¿Por qué? Porque en la conversación que tiene Sócrates con las leyes claramente le están diciendo que también es un derecho ciudadano intentar controvertir una ley cuando uno cree no estar de acuerdo con ella y la considera injusta. Él no hizo eso. Entonces no pudo dejar de pensar de ese momento en adelante. Entonces Sócrates estaba de acuerdo con la condena aun cuando le parecía que la razón por la cual lo habían condenado era injusta. Y entonces ahí me acordé de la apología y yo decía, pucha, entonces este man ¿dónde estaba parado? Porque si él en el momento del juicio que dijo, venga, no, los que me deben son ustedes, yo como así que yo. Ahí para mí, como lector, claramente Sócrates no está de acuerdo con la condena. Correcto. Pero en el Critón, ya digamos a portas pues de ser ejecutado, la orden o la sentencia, entonces las leyes le dicen al man, sí, todo lo que acabamos de hablar anteriormente es, si usted estuvo aquí y permaneció aquí era porque estaba bien, y etcétera, etcétera, todo lo que usted ampliamente ya explicó muy bien. Entonces, ¿por qué no intentó modificarla? Ahí estoy muy enredado. Muy bien. Usted va al núcleo de la interacción entre todas estas razones. Anda. Porque entonces, fíjese, para hacer el recuento, primero estaba el argumento de que desobedecer era destruir las leyes. Ujú. Plausibilidad debatible, es un poquito exagerado. El hecho de que una persona se huele no significa que colapse el ordenamiento jurídico ateniense. Segundo argumento, los que participamos de un juicio aceptamos que la decisión del juicio se da por verdad, aunque no coincida con la verdad, ¿cierto? Sí. Ese principio de res judicata pro veritate habetur, de damos por verdadero lo que se decide en el marco de un proceso institucional preacordado, aunque su conclusión discrepe de los hechos reales del caso. Tercero, gratitud o beneficio que me obliga, beneficio que me obliga por vía de la gratitud, aunque yo no consienta. Cuarto argumento, consentimiento tácito o implícito al no haber ejercido una opción existente de salida, que es el de usted no se fue. Nos faltan dos más y se los traigo al baile para contestar exactamente su punto. Vale. Uno, que me parece de menos trascendencia, de menos importancia, es muy específicamente dirigido a Critón, y es que Sócrates le dice, mira, Critón, tú estás diciendo que si yo me tomo la cicuta te voy a hacer un daño a ti como amigo, pero de hecho te haría más daño aceptando tu propuesta porque vas a quedar tú expuesto al juicio que correspondería por haber facilitado la fuga de un prisionero. Digamos que ese argumento es cierto de la coyuntura específica de ellos dos, pero menos filosóficamente trascendental. El sexto argumento sí es muy importante y es el que quiero traer para responder su pregunta. Las leyes le dicen a Sócrates, vean, gracia a discusión Sócrates, supongamos que su condena en efecto haya sido injusta. Pero es que a usted no lo condenaron las leyes de Atenas. A usted lo condenaron los conciudadanos que, constituidos en tribunal, aplicaron las leyes de Atenas. Este argumento es muy importante. Las leyes le trazan a Sócrates una distinción entre lo que es la ley y lo que es la aplicación de la ley a un caso concreto. ¿Cómo se vinculan estas cosas, Octi? Una teoría o una filosofía de la legitimidad política tiene un propósito. Tiene muchos, pero para volverlo, como me gusta decir a mí a veces en plata blanca, tiene un propósito. Ajá. Y es justificar la obligación de obediencia cuando uno no está de acuerdo. Justificar la obligación de obediencia cuando uno está de acuerdo, pues es muy fácil. Sencillo. Basta con notar que uno está de acuerdo. Y ya está. Una teoría robusta de la legitimidad política busca demostrar que uno está moralmente llamado, conminado a acatar, a obedecer aquello con lo que no está de acuerdo. Entonces, creo yo que lo que se recoge en este intercambio entre Sócrates y las leyes es que ese argumento del contrato social, del consentimiento tácito, es el argumento central que legitima a las leyes en cuanto tal. ¿Cierto? Y luego, la suma de los argumentos del res judicata, de usted estuvo de acuerdo con que en la conclusión del juicio, o mejor, usted como partícipe de un juicio está obligado a tratar la conclusión del juicio como si fuera la verdad del caso.
Sumado a este último argumento, de que la aplicación de la ley a un caso específico es distinta de la ley misma, esas dos lo que proponen es que la lealtad para con las leyes o la obligación para con las leyes sobrevive los hierros que puedan darse en la aplicación de la ley en los casos concretos. ¿Ya? Entonces, Sí. al menos yo pienso que hay un esquema, o creo yo que la lectura más plausible del argumento completo de las leyes es una suerte de esquema tripartito, donde dice: nosotras como leyes, como principios fundantes, como reglas de la sociedad ateniense, derivamos nuestra legitimidad y por lo tanto tenemos derecho a esperar su obediencia, señor Sócrates, en virtud de su consentimiento tácito. Esa es la esencia de su legitimidad. Okay. Y podemos exigirle a usted que acepte la condena por injusta que le parezca, porque es que esa condena, aunque pueda ser injusta en la aplicación concreta del caso, no es la aplicación de una ley injusta o de un principio injusto, y se ha dado en el marco de un proceso, de un esquema institucional en el que todos sabíamos desde el principio que había una conclusión a la que se iba a llegar, que teníamos que dar por verdadera, aunque no lo fuera. Que es en efecto el juego de la vida social en el marco de lo político, ¿sí? Que puede haber leyes de toda índole, pero que se aplican a casos concretos de manera a veces equivocada, Ujú. y que no por eso concluimos que se puede menoscabar el orden jurídico o la obligación de obediencia o de lealtad del ciudadano. Ahora, eso tiene una cantidad de bemoles, porque al menos en lo que sabemos de la apología de Sócrates, no hay conducta en el marco del juicio que vicie completamente la decisión del jurado, ¿sí? Si la historia en el caso de la apología de Sócrates fuera de un enemigo de Sócrates que sobornó al jurado, seguramente la conversación sería distinta, porque no Sí. sería solamente de una aplicación errada de un principio, sino de la vulneración de los parámetros que nos obligaban a dar la decisión por verdadera, ¿sí? Sí. Entonces fíjese que por eso es tan importante en ese segundo argumento de dar por verdadero aquello que se juzga como tal. Es muy importante que eso se entienda acotado por una serie de normas procedimentales. Y aquí usted va a ver muchos ecos de esto en las conversaciones que vienen en esta temporada, y es la importancia en el contexto de la legitimidad política de lo procedimental, de lo que parece tan aburridor y tan harto, de los procesos, de lo que va primero y lo que va después, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Todo lo que la gente a veces piensa que es parte de la infraestructura leguleya del Estado, filosóficamente hablando, adquiere un rol muy importante para que puedan tener aplicación este tipo de principios que esbozan las leyes de Atenas, en el diálogo con Sócrates. Entonces, fíjese que hay una cantidad de conceptos distintos que van interactuando acá, que tienen que ver con la separación entre la ley y la aplicación de la ley, que tienen que ver con la importancia de los procedimientos, de lo meramente procedimental para legitimar el resultado de un proceso determinado, y que tienen que ver con el rol del consentimiento a la hora de fundar o justificar los deberes de obligación y de lealtad política. Y ese contraste en particular entre el argumento del beneficio, que crea deberes de gratitud, y el argumento del consentimiento tácito, que crea obligaciones de la voluntad, es especialmente importante. ¿Ayuda eso un poco a aclarar esa pregunta suya? Bueno, a ver, vuelva y dispara entonces. Vea, ¿sabe cómo me siento yo leyendo El Critón? Viendo Titanic. ¿Usted vio Titanic? Sí. ¿Se acuerda la escena donde Jack está con Rose en el mar abierto y ella está en un pedazo de madera y el man no? Sí. Y ha habido muchas teorías que dicen que evidentemente había espacio suficiente para los dos. Y que así se hubieran salvado los dos. ¿Has escuchado eso o no? No. Y eso le han hecho pues cálculos y todo, y efectivamente ahí había espacio para el man también. Sí. Pero pues no, ¿cierto? El guión flaqueaba si correcto, se hubieran salvado los dos. Yo me siento así. Porque es que yo digo, hombre, sí, yo obviamente me parece, y lo dije desde el principio, el texto es muy bello. A mí me queda total claridad frente a la exaltación y a la valoración que hace Sócrates de la importancia de la institucionalidad, de las normas sociales y el respeto por las leyes.
Pero si a mí me están condenando por una cosa que no es cierta, puta, como yo como ciudadano ante el tribunal que respeto le digo, man, eso no es así. Y él deja el espacio. Entonces eso me sigue a mí. ¿Sabe cómo estoy yo? Como María Cristina por ahí cuando nos cuando escuchábamos los episodios al comienzo y ella se enganchaba y decía, no, este can es un viejo, weón, no sé qué. Porque yo digo, man, este lo condenaron y no hizo absolutamente nada por decir, hombre, no, a mí es mentira o es falso. Porque entonces lo puse en un caso extremo. Entonces yo hubiera dicho, bueno, ¿qué pasaría donde hubieran condenado a Sócrates por haber matado a alguien? Ujú. Entonces eso hubiera sido más fácil para él justificar que eso era falso, no en tanto corromper a la juventud, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pucha, me sigue faltando el centavo para el peso. Muy válido. Se me ocurren de pronto dos adiciones para ver si con esto esclarecemos un poquito el lío. Uh-huh. Primero, pensemos en estos argumentos Octi como elementos para una teoría de la legitimidad Ok. que pueden o no justificar la desobediencia o la obediencia en un caso concreto. Primera cosa. Vale. O sea, de entrada en ese diálogo entre Sócrates y las leyes, tenemos este ramillete maravilloso de alternativas teóricas para plantear qué significa que las instituciones de una sociedad sean legítimas y qué significa que en virtud de ser legítimas puedan reclamar nuestra obediencia. Sí. Y eso es relativamente independiente de si, en el caso concreto de Sócrates, Sócrates tendría o no justificación para evadir el castigo que se le impone. Yo creo que esas son dos cuestiones más escindibles, más independientes de lo que el diálogo pareciera sugerir. Porque uno podría, por ejemplo, llegar a una conclusión como la que adoptaría Hobbes muchísimos siglos después. Después vamos a hablar mucho de Hobbes, pero Hobbes tiene una postura que a muchos intérpretes de Hobbes les ha parecido extrañísima, y es que a pesar de ser el tipo más radical en la insistencia del deber incondicional de obediencia al soberano y a la ley, Ese era Hobbes. Hobbes decía que cuando uno lo condenan, uno no está obligado a entregarse, que cuando una persona la van a castigar tiene también derecho a evitar el castigo que se le impone, como tiene derecho el Estado a buscarlo para poder imponerle el castigo del caso. Okay. Entonces, sin entrar demasiado en el detalle, es claramente posible, desde el punto de vista teórico, conceptual, filosófico, Uh-huh. independizar un poco la teoría de la legitimidad de los límites de la obligación de un individuo en un caso concreto. Lo que sigue siendo cierto es que en general la teoría de la legitimidad justifica la obligación general de obediencia. Pero podemos dejar un poquito abierto el caso concretísimo de un Sócrates condenado a muerte por las razones que lo condenaron. Y de hecho su ejemplo... ¿le falló ahí un poquito el tino a Platón escribiendo ese pedacito? ¿Qué onda? No creo tanto eso, Octi, sino que me parece que para Sócrates la obediencia en este caso va más allá de sus deberes como ciudadano. Y creo que tienen que ver con el mensaje todo de su vida. Ah, claro, porque eso sí es un mensaje absolutamente coherente con su experiencia vital. Exactamente. Entonces yo creo que la decisión de obediencia a Sócrates, Uh-huh. aunque en el marco del diálogo que estamos tratando, el Critón, gira en torno a una discusión acerca de la legitimidad y la obediencia política, Uh-huh. creo que el origen profundo de su decisión es en realidad la concordancia con una manera de vivir en la cual la muerte no es una consideración decisiva para hacer o dejar de hacer nada. Sí, a Sócrates le preocupa eso pues en lo más Exacto. mínimo. O sea, imagínense dónde quedaría, al menos en ojos de Sócrates, dónde quedaría toda su doctrina de que lo que importa es construir una vida de rectitud y de buen vivir y de padecer, pero nunca de infligir injusticias, si al final toma una decisión de volarse porque lo condenaron a muerte, cuando en el juicio se mostró como se mostró y ni siquiera planteó la alternativa del exilio. Digamos que ahí hay algo de martirio deliberado. Sí. Sócrates quiere ser también un mártir del buen vivir y un mártir de una cierta manera de ser
inspirada en la filosofía, inspirada en su propia forma de la ética, que creo que en este caso tiene máxima coherencia con la decisión de asumir el castigo que se le impuso. Pero eso es más un hecho sobre Sócrates que una conclusión necesaria de las teorías de la legitimidad política que él esboza. ¿Le puedo mandar ya lo que le conté antes por fuera de micrófono? Sí, claro. De la analogía que, Claro. leyendo Critón desde muy el inicio, de verdad, siempre resonó en mí las últimas horas de vida de Jesucristo. Claro, O sea, narrativamente me parecían dos situaciones muy parecidas. claro. Me parecían pues muy es que parecidas, perdón la redundancia. Pero Cristo y Sócrates riman permanentemente. sí. Ajá. Y así como Jesús se fue al monte de los olivos a sí. esperar a que lo cogieran allá, Ajá. ¿cierto? Sócrates está en la cárcel esperando a beber la cicuta y no va a huir, no va a rehuir eso, pues por razones muy distintas, ¿no? Y por motivos diferentes, pero en ambos casos se trata también de construir unas vidas ejemplares en el sentido de que son paradigmas de una actitud. Claro. Y para ser paradigma hay que hacer de la actitud un principio dominante de indudable aplicación en todos los contextos, en todos Claro, los ámbitos. Porque así Yo como creo que para eso- Critón para Sócrates no era válido recibir el favor de Critón y sus amigos, pues para Jesús tampoco era válido recibir el favor de su padre para que lo favoreciera en una circunstancia pues que es muy parecida. Claro, en el caso de Cristo es un poquito más complicado porque No, pues de claro, hecho es plan era- del Padre que le pase es lo que le plan. pase. Sí, Pero me parece que su pregunta... sí, pero digamos toda la relación me parecía, sí, nunca pude dejar de pensar en Jesús mientras leía Critón. Mire que su pregunta me parece que conduce a una cuestión que es bien importante y difícil en la filosofía política. Y es si los juicios de legitimidad son de todo o nada, Ajá. y si un juicio de legitimidad acerca de las instituciones tiene idénticas implicaciones en términos de deberes de obediencia para con todo el mundo. Ok. Uno podría, de manera un poco inocente, pensar las instituciones o el Estado es legítimo o es ilegítimo, punto. Hay filosofías que tienden en esa Sustentan dirección. eso, ajá. Pero uno también puede pensar que pueden ser más o menos ilegítimas, más o menos legítimas. Ok. Que la legitimidad, como de pronto la justicia, tiene grados, que no es un atributo binario. Es más, puede haber otro tipo de teorías que digan, mira, tienen un piso, pero por encima del piso de mínima legitimidad, llamémoslo, de mínima justicia, pueden admitir de más o de menos, Ujú. ¿cierto? Sí. Y luego entonces está la siguiente discusión, es listo, supongamos que juzgamos un conjunto de instituciones como legítimas, por encima del mínimo, o binariamente, sí y no, o son más legítimas. ¿Se sigue de ello que todo el mundo tiene idéntica obligación de obediencia en todo? No necesariamente. No necesariamente. Y me parece que su pregunta acerca del caso de Sócrates, su insistencia en que algo que no cuadra, ¿no?, entre todos estos argumentos generales acerca de la legitimidad de las leyes atenienses versus la circunstancia individualísima de esa condena tan injusta contra él, me parece que propenden por esa distinción, porque uno puede razonablemente decir, por una parte está el juicio de legitimidad, que tiene implicaciones generales, pero cuyas consecuencias concretas en el caso de cada persona y cada ámbito de obediencia o desobediencia admite de variaciones. Y eso es muy importante porque es que en muchísimos momentos de la historia un mismo conjunto de instituciones no se ha relacionado de la misma manera con todas las personas que viven bajo su yugo o su influencia. Sí. No nos vayamos muy lejos. En Atenas había sí ciudadanos como Sócrates, pero eran la ínfima minoría. Ni las mujeres, ni los esclavos, ni los residentes provenientes de otras regiones, de otras ciudades griegas o de otras partes del mundo tenían derechos políticos como aquellos de los cuales gozaba Sócrates, ¿sí? Entonces uno podría decir que la legitimidad de pronto es una característica o un atributo, en inglés uno diría relational, en español me voy a atrever a traducirlo como relacional, porque la palabra relativo creo que no lo capta bien. No, relacional más bien.
Exactamente, que es un atributo de la relación entre las instituciones y una persona en concreto y no una característica en abstracto de las instituciones. Sí. ¿Ya? Entonces, creo que con eso usted abre otro boquete importantísimo, que es exactamente el de especificar cómo debemos trazar el vínculo o restringir el vínculo entre los juicios que hacemos acerca de las instituciones, si son legítimas o no, justas o no, o qué tanto, y a qué está obligado cada individuo en toda la concreción de su particular relación con esas instituciones y de la coyuntura a la que se enfrenta en cada momento. Que es admisible esa separación. Y creo que es la forma de canalizar su incomodidad, digamos, con la aquiescencia de Sócrates de cara a su condena, sin que por eso le restemos peso y valía a esas teorías que él va esbozando. Entre ellas, repito, destaco esa del consentimiento tácito, que se va a volver el núcleo de toda la discusión en la tradición del contrato social, de que nos ocuparemos en algunos episodios. Eso le iba a preguntar. Entonces, digamos que este episodio ha plantado una idea muy importante y es ese consentimiento social que vamos a desarrollar por allá más adelante, de algo que yo ya no me acuerdo, que era el contrato social de Rousseau. Ya no me acuerdo. Que no se lo inventó él, ¿no? Eso tiene una larga historia. Pues tan no me acuerdo que ya no me acuerdo ni siquiera de eso. Pero sí. Creo que alguna vez le conté que era un libro que sentía que me había gustado en algún momento, pero pues eso fue hace más de 20 años, entonces no. Y es maravilloso. Vamos a hablar de eso después. Okay. Pero para anticipar un poquito la discusión, en el debate moderno hay ciertos tipos de respuestas que se van descartando acerca de teorías plausibles de la legitimidad. Sí. Y los teóricos del contrato social se aferran a la intuición fundamental detrás de ese argumento del consentimiento tácito. Cuando las leyes le dicen a Sócrates, usted pudo haberse ido y no se fue, y el hecho de no haberse ido cuando podía hacerlo es muy diciente, constituye una aceptación del yugo que le imponemos. Ese argumento capta la intuición. Pero una pregunta, cuando ellos que me acaba de surgir, cuando le dicen usted se pudo haber ido y no se fue, ¿se referían al momento antes de haber hecho lo que hizo por lo cual lo condenaron o al momento de la sentencia? Buena pregunta. Lo que tiene fuerza en el argumento es todo lo previo al juicio, Sócrates. Lo previo. Le digo, mire, usted ha sido un adulto. O sea, usted vive aquí. Usted ha sido adulto en plenas facultades en esta sociedad. Nadie lo está teniendo aquí amarrado. Si usted se hubiera querido ir, se hubiera podido ir. Si hubiera ido después de la condena, pues está contradiciendo todo aquello que dijo desde el principio. Claro, si hubiera ido después de la condena, estaríamos retrotrayéndonos a la discusión original del diálogo. Sí. Exactamente. Pero muy importante para mí repetir eso en este momento. Exactamente. Entonces, es cuando... Me causa molestia todavía de lo que le dije. Cuando usted tuvo opción de salida de, entre comillas, bajo costo. Exacto, en general. Así es. Y no optó por ella, en plena libertad. Y en uso de sus facultades como un adulto Pongámoslo racional. En plastilina. O sea, el man pudo haberse ido al saber que allá juzgaban y sentenciaban a tomar la cicuta por corrupción a la juventud. Y él dijo, a mí eso me parece que no es... Por ejemplo. Y entonces el man se va para Tesalia, que era donde lo estaban invitando. O más plausible todavía. Sócrates siempre supo que en Atenas los juicios por violaciones a la ley se conducían con un tribunal de sus conciudadanos por decisión mayoritaria. Esa era la forma como y eso lo sabía desde el principio. Y si su objeción era a ese modelo de justicia, pues habría podido irse. Pero entonces, si se quedó y por lo tanto tácitamente consintió a la obligación que ese diseño institucional le imponía, pues al utilizarse precisamente ese diseño institucional para condenarlo, pues ya no es hora de renegar de él. Claro. Ahí está esa es la argumentación lógica del exilio. Esa es la argumentación lógica del exilio motu propio, pues. De su renuencia al exilio. Claro, en el caso de Sócrates, pero digo yo en general. Sí, correcto.
Correcto. Y de hecho, usted creo que su intuición, si la interpreto correctamente, va a una observación que es muy importante, y es que en efecto existan alternativas para que el consentimiento tácito aplique. Si Sócrates no hubiera tenido ningún sitio al cual poder irse, ¿tendría validez el que se hubiera quedado? Claro. Entonces empiezan ahí a operar, y usted se va a dar cuenta que esto además es muy importante, en particular en la teoría de John Locke. Es muy importante precisar bajo qué condiciones, en qué circunstancias puede decirse de alguien que consiente tácitamente a algo. No es en cualquier circunstancia. Vale. Si Sócrates hubiera nacido en una isla en la mitad del océano y no había manera de llegar a ningún otro lugar del mundo, tecnológicamente hablando, Sí. el hecho de que nunca se hubiera ido de la isla contaría como consentimiento tácito, tendría la misma fuerza normativa de convalidar esa aceptación institucional. La intuición le dice uno que no. Exactamente. Ajá, entonces Muy eso se difícil, vuelve un pues. factor muy importante. Toda teoría que postula consentimiento tácito tiene que ofrecernos una articulación de las Alternativas. condiciones, claro, de condiciones que hagan Claro. que ese consentimiento tácito sea atribuible, y eso supone que haya alternativas de alguna índole. Sí. Y ya va a ver usted que ese es un tema Bueno. muy álgido de discusión en el debate moderno del contrato social. Entonces, para concluir de pronto, Octi, con el corazón del asunto, el quid de esta discusión, en lo que concierne, repito, a esa tradición del contrato social a la que vamos, la intuición esencial que no podemos olvidar es la fuerza de la voluntad para crear, para conferir obligaciones. Esa es la convicción íntima, vital de todo teórico, de toda teoría del contrato social. Y es que a mí se me pueden exigir obligaciones únicamente de aquello a lo cual he consentido. Solamente el concierto de mi voluntad da lugar a que haya obligaciones. Por lo menos en el sentido más amplio de ver a las leyes como en el que o como en cuyos términos se da la discusión entre Sócrates y las leyes de Atenas. Ujú. Bueno, está... Yo me imagino que le voy a sacar mucha punta de eso de aquí para adelante, porque como tenemos tantos en el baile en esta temporada, seguramente vamos a remitirnos a este episodio varias veces. me Mucho, imagino. mucho. ¿Sí? Y vamos a darle todas las vueltas, pero creo que usted ya, fíjese que con sus puntos de tensión y de incomodidad, ya Ajá. empezó usted a escarbar los elementos de dificultad y de complejidad, ¿no? Esa escisión entre los juicios que hacemos de legitimidad institucional y las inferencias que de allí se siguen acerca de obligaciones individuales en casos concretos, Ujú. las condiciones bajo las cuales es imputable a alguien el consentimiento tácito, la diferencia entre los deberes, entre comillas, de gratitud por beneficios no solicitados y los deberes que se siguen de algo a lo cual yo consiento, la importancia de los procesos y de las reglas procedimentales para que podamos dar por verdadero la conclusión de una decisión colectiva, sea o no sea cierta. Sí. Todos esos elementos están sobre la mesa a lo largo del debate todo de la tradición del contrato social y de la filosofía política en general, como un esfuerzo por explicar en qué consiste esta idea de que haya autoridad legítima. ¿Cómo es posible esto, este invento humano, de que creamos justificada la existencia de instituciones que nos imponen cosas en contra de nuestra propia voluntad? Que es el problema fundamental de la legitimidad de las instituciones políticas. Antes de despedirnos, ¿es consentimiento tácito de la cosa? ¿O En este caso sí. el consentimiento tácito podría ser parte de la argumentación de aquello que dice que el desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento, ¿o estoy mezclando peras con manzanas? Tiene gran afinidad, Ok, vale. porque es ese principio de que el desconocimiento de la ley no exime, supone Que usted ya tuvo un consentimiento tácito por estar ahí en el... primero eso, Ajá. y segundo, que usted podría conocerlas sin mayor costo. Claro, Que la no hay, opción está. no hay un costo insuperable para conocerlas. Es lo que se llama la doctrina de la ignorancia culposa. Wow.
la idea de que hay ignorancias Sí. que no eximen porque usted estaba en condiciones de saber aquello que ignoraba. Y no era difícil Ya, que lo supiera. no era difícil, porque hay Exactamente. acceso a ello. Exactamente. Vale. No es una analogía perfecta, pero es útil. Cuando una persona conduce con tragos, está ebrio y Sí. se monta a manejar en un carro y tiene un Sí. accidente y estrella a alguien más, atropella a Ujú. otro y lo hiere, Ujú. no es necesario predicar del conductor la mala fe y la voluntad y la inquina de herir al otro. Pero sí le podemos atribuir al conductor la irresponsabilidad de Que haberse conlleva. puesto en la situación en la que probablemente iba a herir a otro porque sí sabía las Claro. consecuencias del efecto de la embriaguez. Es más o menos parecido al argumento. Ok. Es decir, usted es responsable de su ignorancia en ciertos casos. Entonces el hecho de que usted ignore no exime. Cuando es razonable atribuirle responsabilidad sobre su propia ignorancia. Eso es el concepto de la ignorancia culposa. Ya. Ignorancia culposa es tener en esta temporada que someterme a tanta gente tan densa. ¿Usted por qué me va a sacar a tantos? O sea, Heidegger, Hobbes. Hágale los spoilers que eso entusiasma a la gente. Creo que, si no me acuerdo, más? vamos a hablar Espera. de Juan Bodin o Jean Baudin, porque originalmente No es lo he leído, francés. entonces no sé qué tan duro sea, pero eso Ese que no es acaba de tan duro. mencionar, ok. Hobbes, Locke, Hobbes, Locke. Rousseau, Kant, un poquito de Kierkegaard, algo ¿Cómo de es que se llama Heidegger. el de... Ay, el que vamos a volver a sacar al baile, que es duro. Ese me costó por ¿Cuál? ahí al principio. Bueno, John Stuart Mill. John Stuart Mill. ese, Pero John sí. Stuart Mill es una delicia, tranquilo. Por Eso eso. es Ese es el que delicia. menos lo debe estresar. ¿Sabe con quién yo siempre hermano a este man, a John Stuart Mill? No sé ¿Con por quién? qué, pero mi cerebro siempre lo relaciona. De pronto por la similitud en la temporalidad al hablar de ellos en Urbi et Orbi con Jeremy Bentham. Bueno, que no. le entendía nada. No, pero es que esa conexión tiene toda la lógica del mundo. Acuérdense que Bentham era íntimo amigo del papá de Mill y Sí. Mill era la versión encarnada de la filosofía de Bentham. O quisieron hacerlo eso cuando era niño. Pero lo mío no es tan profundo, lo mío es que no le entiendo a ninguno de los dos. Sí, lo mío no es Tranquilo tan que- elaborado. No me preocupe, lo de Mill lo vamos a remediar porque además escribe muy bien. Es un escritor maravilloso. Bueno, No, tenemos mucha candela para darnos. Tranquilo que Sí. no todo va a ser sobre esto, pero, Claro, pero claro, sí claro. queríamos en este primer capítulo de la temporada, volviendo después de largas vacaciones, destacar hasta qué punto en estas muy contadas páginas del Critón, porque además es un diálogo es bien muy, corto. muy corto, bien muy corto. breve, Sí. están ya destiladas varias de las ideas fundamentales que harán parte y darán forma al diálogo histórico de la filosofía política acerca de esta cuestión de la legitimidad y la obediencia a las instituciones y a las leyes, que va a ser, como digo, parte de lo que nos ocupa en esta temporada, aunque no lo único. Bueno, compañero, entonces bienvenido a la 9ª temporada, hermano. Ya Ay, de María, Urbi et Orbi. imagínese. Qué Imagínese. berraquera. Bueno, será un gusto como todas las anteriores, Octi. Ahí nos estamos viendo entonces cada 15 días como de costumbre cuando estamos juiciosos. Bueno, señor, así Un va a ser, abrazo, así va a ser. compañero. Lo mismo. Hablamos, pues. Chao. Chao, hombre. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche. Bielo.